Hoy vamos a estudiar la profecía de los 9-7. La profecía de los 9-7. Esto es lo que yo le llamo una profecía de un número simbólico. Les había dicho anteriormente que Dios me enseñó un nuevo método de interpretar la Biblia, que nos dice en qué lugar estamos de la historia, que nos dice el tiempo que nos queda. Y este método yo le llamo una profecía de un número simbólico. Este es el número, una profecía de un número simbólico que nos enseña diferentes cosas. Pero antes quiero leer este versículo, esta declaración de Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 21 dice: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Noten bien esa declaración de Jesús: escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Escogí este versículo porque eso se cumple en estas profecías. Estas profecías parecen algo tonto, podríamos decir, si usted se la presenta a los grandes teólogos, los sabios del mundo, y esto le va a parecer locura, como tontería, como algo de niño. Pero esa es la forma como Dios me ha enseñado que las profecías que señalan estos años y que dice que esos son los últimos años, están de esta forma. Y esto considéralo solo como una introducción a una serie de profecías de esta misma forma. Dios me enseñó el significado de la cantidad de 1600 estadios en Apocalipsis y también los 144,000, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta profecía de los 9-7, la cantidad 777, 3 veces la encontramos en el libro de Números, el capítulo 23. Número, el capítulo 23, y allí se repite en el versículo 1, versículo 14 y versículo 29, cuando Balac llamó a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel porque tenía miedo del pueblo de Israel. Entonces Balaam, en contra de la voluntad de Dios, fue, y cuando iba a tratar de maldecir al pueblo, entonces él le pedía a Balac que le construyera 7 altares, que le buscara 7 becerros y 7 carneros, y entonces allí hacía estos sacrificios. Ahí encontramos el número 7 3 veces, y así se repite 3 veces. Entonces Dios me enseñó esta profecía. ¿Qué significa eso? Recuerde, yo estoy predicando esta profecía porque Dios me dio sueños, me dio señales que me guiaron a estudiar el libro de Daniel, y desde Daniel entonces a Esther y después a toda la Biblia. Toda la Biblia está llena de estas profecías, incluyendo los 5 primeros libros de Moisés, incluyendo los libros de Samuel, el libro de Reyes, los libros de Crónicas. Ahí están las profecías que señalan estos años en los cuales nosotros estamos viviendo y que nos dicen que nos queda solamente 11 años. Yo estoy celebrando en este momento la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, que es la última fiesta en el 7º mes. Es la fiesta que simboliza la segunda venida de Cristo. Está llena de profecías, y esta fiesta señala que solamente quedan 11 años. Quedan solamente 11 años. A partir de esta fiesta de tabernáculos, 11 años más llegamos a la fiesta de tabernáculos del año 2031, y durante esa fiesta, uno de esos 7 días, será la segunda venida de Cristo. Si nosotros sumamos el 777, lo sumamos, 777, más 777, más 777, la cantidad que nosotros obtenemos es esta cantidad, 2331. Esta profecía, la primera parte que vamos a presentar, apunta hacia Jesús, hacia Cristo.
Y después la segunda parte de la profecía que vamos a tratar entonces nos señala al dragón, a la bestia y al falso profeta que ya están actuando, están en su parte final de la lucha entre bien y el mal, están preparándose y están actuando contra el pueblo de Dios, contra la ley de Dios y contra el pueblo de Dios. Muy bien, ¿qué simboliza esto? Recuerden, es un número simbólico, así como el número 144.000 de Apocalipsis, los 1600 estadios de Apocalipsis capítulo 14. Este es un número simbólico que señala diferentes cosas. Aquí lo escribí. El número 2 simboliza que Cristo murió 2000 años antes de su segunda venida. Y también el número 2 simboliza que Cristo regresará a 2000 años después de su crucifixión, que fue en el año 31. El número 33, aquí está, significa que murió a los 33 años. Aquí están. Ustedes tienen que separar los números de la cantidad completa. El número 33 nos dice que Jesús murió a los 33 años. A los 33 años. Cuando Jesús fue bautizado, dice que tenía como 30 años. Entonces 3 años y medio después murió y tenía 33 años. Entonces el 31 dice que Cristo murió en el año 31. Y los que han estudiado la Biblia podrían tener una posición diferente. Podrían decir, bueno, Jesús murió en el año 30. O Jesús murió en el año 33 o 32. Pero estudiando la Biblia, muchos han llegado a la conclusión de que murió en el año 31. Y yo estoy seguro de que esa es la correcta, porque esa fue la que Dios me enseñó a mí en este tiempo, en estos 2 años que Dios ha estado enseñándome de una manera maravillosa las profecías. Cuando fui al libro de Daniel, lo primero que noté fue el número 3 y así Dios me guió, pero después mi esposa me dijo, pero también está el 1, y ahí entonces me abrieron los ojos y Dios me dio entendimiento. El libro de Daniel está señalando el año 31. Voy a mencionar esta profecía de Daniel capítulo 6, pero esa es una profecía que yo debo tratarla de manera separada. Daniel capítulo 6. Si usted va a Daniel capítulo 6, al principio allí dice que nombraron a 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Ahí está el 3 y el 1. Esa profecía está simbolizando a Jesús y su muerte. Recuerdan que Jesús bajó a la sepultura en su muerte y se puso una piedra y fue sellada con el anillo del rey. Eso mismo dice en las escrituras, que cuando Jesús fue sepultado se puso una piedra y también se le puso un sello a esa piedra. Daniel, cuando debió haber muerto humanamente allí, Daniel fue liberado, salió vivo de ese hoyo, simbolizando la resurrección de Jesús, también simbolizando la resurrección de Jesús. Pero ahí están también los años de Jesús en esa profecía de Daniel capítulo 6. Entonces vimos que menciona el 31. Ahora, Jesús murió en el año 31. Dijimos que murió a los 33 años. A los 33 años, cuando se hizo la ley de Media y de Persia, que no puede ser abolida, así como la ley del cielo, la ley de Dios no puede ser abolida. Ellos dijeron los que tramaron esta ley, esta trampa para Daniel, que durante 30 días no podían pedirle a otro Dios. Y entonces después, más adelante, dice que Daniel oraba 3 veces al día. 30 días y 3 veces que Daniel oraba, ahí encontramos el 33. Y se menciona 2 veces esta cantidad, el 33 y 33. 33, ahí está Daniel. La ley que dice que durante 30 días y los 3 veces que Daniel oraba, ahí está el 33. Aquí está el 33. Daniel 6 me dice que Jesús murió a los 33 años. Y también me dice que Jesús murió en el año 31. Esto es muy importante. Y esto lo encontramos en muchas partes de la Biblia. ¿Por qué? Porque si usted no entiende que Jesús murió en el año 31, entonces sumándole 2000 años
hacia adelante de la muerte de Jesús, que es señalada en diferentes profecías de la Biblia también, 2000 años después, entonces usted va a llegar a otro año que no es el año 2031, va a llegar al 2033, va a llegar al 2028, pero la Biblia señala el año 31, entonces Jesús viene 2000 años después. Aquí está el 2, 31, que esa es la cantidad que escribí aquí, la cantidad siguiente, 2031, el tiempo de la segunda venida de Jesús. Ahora, si nosotros tomamos esta cantidad de aquí adelante, tenemos el 331. Eso simboliza que su tercera venida será en el año 3031. En el año 3031, solo le agregamos un cero aquí, un cero imaginario, agréguenlo. El año 3031, ¿qué es ese año? Jesús viene en el año 2031 a partir de su muerte. Apocalipsis 20 dice que después de la primera resurrección, nosotros nos vamos con Cristo y vamos a reinar con Él por 1000 años. Después de 1000 años, dice Apocalipsis 21, que la santa ciudad desciende aquí a la tierra. Entonces, siguiendo contando los años, el tiempo cuando la ciudad desciende del cielo, después que se cumplen los 1000 años, es el año 3031. Esto es lo que simboliza el 331. Entonces, si nosotros tomamos el 777, solamente un 777, 777, esto tiene también un simbolismo. En la profecía primera que nosotros encontramos en la Biblia es la profecía del primer capítulo de la Biblia. Génesis capítulo 1 nos habla de la creación y nos dice que Dios creó al mundo en 7 días. Dios creó el mundo, lo que vemos, lo creó en 6 días, pero en el séptimo día Dios creó ese espacio de tiempo de 24 horas. Dios creó el día, creó el sábado. Entonces, esa es la primera profecía que encontramos en la Biblia, Génesis capítulo 1, que nos dice que el mundo duraría 6000 años, los 6 días, 6000 años, y el séptimo día es el día de reposo semanal que Dios instituyó allí en la creación. Eso está simbolizando el séptimo milenio, o sea, el milenio que comienza con la segunda venida de Cristo en el 2031. Ese milenio lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Entonces ahí comienza el séptimo milenio a partir de la entrada del pecado. En el 2031 se cumplen los 6000 años, simbolizado por los 6 primeros días de la creación. Entonces, el milenio es el séptimo milenio simbolizado por el día de reposo, el sábado. Así nosotros vamos a reposar en la Nueva Jerusalén, en el cielo, por 1000 años, y entonces regresamos acá otra vez. Entonces ven, 6 días de trabajo simbolizan los 6000 años de pecado aquí en la tierra. El séptimo día, que es el sábado, que es el día de reposo, simboliza el milenio de reposo que vamos a pasar en el reino de los cielos. Lean a Hebreos capítulo 4 y ahí va a ver que Pablo dice, todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Ellos no entraron en el reposo, dice Pablo. Se refiere a este día de 1000 años que nosotros vamos a pasar en el cielo. Entonces el 777 lo que dice es que el tiempo que durará el pecado en la tierra desde que Adán y Eva cayeron son 7000 años, luego 7 años y luego 7 meses. Y esto pareciera un poco raro, pero esto Dios me lo enseñó también. Después de los 7000 años, después de 7000 años que se cumplen de 1000 años después de la segunda venida, entonces desciende la santa ciudad. Y allí dice el Apocalipsis 20 que Satanás es soltado por un poco de tiempo. Satanás es soltado por un poco de tiempo. Ese poco de tiempo es 7 años y 7 meses. ¿Cómo lo sabemos?
por el libro de Ezequiel capítulo 39. Allí nos dice que nos menciona 7 años y 7 meses. Allí menciona muchos días, los muchos días Juan en Apocalipsis 20 dice que son 1000 años. Entonces en Apocalipsis 20 se nos dice que Satanás es suelto por un poco de tiempo. Ese poco de tiempo lo encontramos entonces en Ezequiel y dice allí que son 7 años y 7 meses. Entonces el tiempo que durará el pecado en el universo está en esa cantidad. 7, 7, 7. 7000 años, 7 años y 7 meses. Ahora pasamos a la segunda parte de la profecía. La segunda parte de la profecía entonces nos señala el tiempo en que nosotros estamos viviendo ahora. El tiempo en que nosotros estamos viviendo ahora, recuerden, es una clase de profecía diferente que le encontramos en toda la Biblia. Y eso lo vamos a ir presentando en diferentes lugares. Comenzamos con el capítulo 22, allí nos dice que Israel estaba a punto de entrar a la Canaán. Estaba a punto de entrar a la Canaán terrenal. Y la entrada a Canaán simboliza el año 2024. Simboliza mayormente la entrada al cielo. Pero desde el 2024 es que comienza la última jornada ya del pueblo de Dios. Porque allí comienzan los 7 años de tribulación. ¿Qué pasó cuando Israel estaba allí acampando junto al Jordán? Cuando Israel cruzara el Jordán ya entraba a Canaán. Pero la entrada a Canaán simbolizaba un comienzo de un periodo de lucha, de guerras. Ahí mismo lucharon contra Jericó. Entonces es símbolo del 2024, cuando comienza la tribulación, los 7 años de tribulación. Comienza la batalla del Armagedón, o la lucha espiritual del pueblo de Dios. Satanás quiere acabar con el pueblo de Dios. Satanás quiere abolir la ley de Dios. Y entonces comienza la lucha final. Estaban acampando frente al Jordán. Y entonces viene Balac. Y Balac pide ayuda a el falso profeta, que es Balaam. Noten bien, allí encontramos a Balac. Esto es simbólico. Esto pasó en la vida real, en el pueblo de Israel. Pero es una profecía, es también un símbolo que está apuntando lo que está comenzando a pasar en estos años. Ahora, encontramos a Balac, que es el rey, manda a buscar al profeta, que es Balaam, y entonces el profeta cuando va a maldecir al pueblo, cuando va a eso, él va montado en una bestia, en un asno en este caso. Me imagino que algunos de ustedes ya van tomando el simbolismo de esto, el simbolismo. Apocalipsis capítulo 12 habla del dragón. El dragón, que simboliza en primer lugar a Satanás, pero también simboliza a Roma, al papado o al Papa Francisco especialmente, que ya lo demostré en una profecía, que es el mismo Satanás, es Lucifer que se encarnó, así como Cristo se encarnó. Y hay más profecías que la vamos a tratar más adelante que señalan lo mismo, El Papa Francisco es Lucifer. Entonces tenemos que Balaam y su bestia simbolizan esa triple alianza que encontramos en el libro de Apocalipsis, que conforman el anticristo. Anticristo, recuerden, es una persona, es el Papa Francisco, que es Lucifer, pero también es el sistema, que es el dragón, la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra, los poderosos de la tierra. Si usted ve lo que pasó en 2015, usted va a ver que eso comenzó ya, especialmente en el año 2015. Entonces, en Apocalipsis 12 vemos al dragón. En Apocalipsis 13, ahí presenta una bestia, una primera bestia. Y después, Apocalipsis 13 también presenta una segunda bestia, que primero parecía cordero, después habla como dragón, se transforma. Entonces, el rey Balac simboliza a dragón. Balaam, que era profeta, simboliza el falso profeta. Y su bestia simboliza a la bestia.
el dragón, la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 16:13 también menciona este mismo orden que está en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Vemos allí al final del capítulo que cuando Balaam va, el falso profeta, aunque profetizó profecía verdadera aquí, pero él simboliza el falso profeta, él golpeó a su bestia 3 veces, simbolizando que Cristo golpeó a la bestia que sube del abismo, es decir, a Satanás, lo golpeó 3 veces. Cuando Jesús murió, fue la primera golpiza, el primer golpe. Cuando Jesús venga ahora en el 2031 es el segundo golpe. Y cuando regrese en el 3031 y 7 años y 7 meses después, entonces Satanás va a ser tirado al lago de fuego. Va a ser tirado al lago de fuego y va a ser destruido junto con todos los pecadores. Y dice la palabra que no le dejará ni raíz ni rama. Entonces llegamos al capítulo 23 y ahí notamos lo que ya mencionamos. Vamos al capítulo 24 ahora. Otro principio de interpretación que parece algo de niño. Ya leímos el versículo que dijo Jesús: escondiste estas cosas a los sabios y se las ha revelado a los niños. A los niños. Se está cumpliendo con esta profecía que Dios me está enseñando. Cuando Jesús llamó, entre los discípulos estaban pescadores, había gente que no eran muy letrados. Entonces Dios usa su talento, pero Dios no necesita todo eso. Dios puede usar las piedras, Dios puede usar a cualquier persona para dar su mensaje, y eso es lo que está pasando. En el capítulo 24 es un símbolo del año 2024. Les dije que los números de los capítulos y los versículos también, algunos de ellos, son profecías que señalan años, porque lo que se hace con la Biblia está dirigido por Dios, y Dios dirigió aún la división de capítulos y versículos. El capítulo 24 comienza diciendo: no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. ¿Recuerdan Apocalipsis 12? Que la mujer huyó al desierto. ¿Y quién puso su rostro hacia el desierto también? El dragón puso su rostro hacia el desierto y dice que tiró mucha agua de su boca para que se llevara a la mujer. Simboliza la persecución que comenzará del pueblo de Dios, que comenzará el 2024, pero mayormente el 2028. Esos 3 años y medio de Apocalipsis 13, que el dragón se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Serán vencidos físicamente, pero espiritualmente el pueblo de Dios va a triunfar. Bien, en el versículo 17 del capítulo 23, allí encontramos una profecía sobre Jesús. Ya mencionamos la primera parte, se refiere a Jesús. Dice: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Esa profecía señala a Jesús. Este Balaam dio profecía verdadera porque Dios lo usó, pero era un falso profeta. Simboliza el falso profeta porque él estaba en contra de la voluntad de Dios al ir a tratar de maldecir al pueblo. Saldrá estrella de Jacob simboliza primeramente a Jesús, ya dijimos. De Jacob saldrá el dominador, Jesús, señalando el poder, la fuerza de Jesús. Pero esta profecía, dijimos que el número 24 del capítulo simboliza el año 2024. Estrella de Jacob simboliza el sol. Saldrá estrella de Jacob simboliza el sol. Si vemos en Apocalipsis capítulo 12, vemos a una mujer vestida de sol. ¿Cuándo se va a vestir de sol esta mujer? En el año 2024. La iglesia aquí en Estados Unidos va a pedir una ley dominical que ponga el sábado santo, el domingo santo por ley, para tratar de resolver los problemas sociales del país y por las catástrofes naturales. Pero eso va a ser entonces el rechazo de Dios, porque rechazar la ley de Dios es rechazar el gobierno de Dios, y allí comenzará entonces los 7 años de tribulación.
Y esto se repite, el símbolo, en el capítulo 25. Se repite porque allí dice que por causa de las tentaciones que le puso el rey y Balaán al pueblo, muchos se apartaron de Dios. Esto va a pasar del año 2024 en adelante mayormente. El mundo será arrastrado a rechazar a Dios, a guardar mandamientos de hombres en lugar de los mandamientos de Dios. Por eso Dios mandó a Moisés que ahorcara a los príncipes, a los príncipes de los que pecaron allí frente al sol. Allí está señalando la ley del día del sol, del Sunday, como dice en inglés, del domingo en el año 2024. Y el versículo 9 dice, y murieron en aquella mortandad 24,000. 24,000. Ahí está señalando el año 2024. Baal Peor lo menciona allí, y peor significa, la palabra peor significa una brecha o una apertura. En el 2024 se hará esta brecha en los 10 mandamientos, porque se hará una ley en contra del cuarto mandamiento. ¿Y qué sucede? Recuerden, estos capítulos, estas historias están señalando en forma ordenada, más o menos, lo que está comenzando lo que ya comenzó a suceder, pero que señalará más desde el año 2024. El versículo 20, capítulo 26 habla del censo del pueblo de Dios en Moab, del censo del pueblo de Dios en Moab. Y este censo señala la selección que Dios ya ha comenzado a hacer de los salvados. Como estamos viendo grandes señales, especialmente de 2023, 2024 en adelante, mucha gente estará tomando su decisión por Dios o por Satanás. Y entonces esto es lo que simboliza este censo. Eran los de 20 años arriba, aquí en el versículo 2, pero los levitas eran de un mes arriba, y un mes tiene 30 días. Ahí encontramos el 20 y el 30 simbolizando el año 2030, o sea, 2030. En 2030 se completa este número, y allí ocurre el sellamiento. De allí en adelante comienzan a caer las plagas, porque ya está todo decidido en favor o en contra de Dios. La cantidad de los censados son 624,730. Ahí encontramos el 6, el 24, el 7 y el 30. Ahí está, dividimos eso, pero en otra ocasión vamos a detallar esto porque hoy no lo podemos hacer. Y el capítulo 31 simboliza el año 2031. Ahí se hace una guerra contra Madián, y allí muere Balaam. Allí muere el falso profeta, simbolizando, como dice Apocalipsis 19, que el falso profeta es tirado al lago de fuego. Y entonces viene la repartición del botín. Dice que los reyes llevarán la gloria de su reino a la ciudad. Eso lo dice en Apocalipsis, el capítulo 21 o 22. Entonces, el capítulo 31 señala allí la segunda venida de Cristo, cuando se completa ya la victoria en el año 2031. Así que vemos esto y está en otra parte de la Biblia, que lo vamos a tratar en diferentes profecías, que los libros de la Biblia, en las historias, están señalando los años que nos quedan. Hermanos, consagrémonos a Dios, busquémosle a Él de corazón, salgamos de la ciudad, una casa pequeña que tenga su propia agua, y sembremos, porque será difícil la situación. Vienen grandes catástrofes, vienen grandes ruinas para todos aquellos que no sigan los consejos de Dios. Consagrémonos a Él y Él luchará por nosotros. Dios te bendiga.